Una melodía, un sonido, una palabra que ruge en nuestros tímpanos. En un mundo nombrado donde lo tangible y lo no tangible se nombra y se busca entender. Cada palabra comprende un mundo, una composición estructurada y a la vez desestructurada de significados cambiantes que dirigen a una percepción única dependiente del efecto que causa en cada individuo, que se basa en sus conocimientos pasados y lo que aspira. En ese sentido, es un sonido que traspasa las barreras de nuestros oídos y se concentra en el interior del psique, creando una sensación que cambia y reconforta. Pero no se trata de solo sonidos, son sensaciones, vibraciones que hacen crujir nuestro cuerpo, que sobresaltan nuestra piel y que más allá de causar sensaciones innumerables en nuestro ser, conecta, encaja, se identifica con los sentidos más remotos y desconocidos de lo más recóndito y personal de nosotros. ¿Cómo están? Mi nombre es Hans Scharfenort, soy estudiante aquí de la UNIMED y bueno, tengo como hobby ser músico. He participado en concursos, toco el piano y bueno, esa es prácticamente toda mi historia musical. También he tocado en bandas, estoy por tocar en bares con grupos latinos de música salsa, merengue, gaita, etc. Primera pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta definición? La música es el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Sí, sí es cierto, la música tiene que tener ese sentido, por supuesto. Ahora, existe lo que se llama la antimúsica, que también es considerado música por muchos. Para mí no, porque no cumple esta definición que tú me estás diciendo, pero para mí lo que la música realmente es eso que tú me dijiste. Ok. Entonces, no todos los tipos de música cumplen con esta definición. Yo creo que no. Segunda. Ahora, depende de esa persona considerar la antimúsica una música o no música. Por supuesto. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué sientes cuando oyes música? ¿Tú dirías que esta te habla? Yo no diría que me habla, más bien que yo hablo a través de ella. Sin embargo, la música es lo que da emoción a las cosas, pues. Si uno se siente triste, por lo general tú vas a querer escuchar cosas tristes, no querer escuchar música más alegre. Si estás molesto, supongo que escucharás algo más atropellado. Y si estás alegre, por supuesto, algo alegre. Y bueno, como mencioné antes, las emociones están metidas aquí. Imagínense una película sin música. No es nada emocionante. Correcto. Ok. Siguiente pregunta. Cuando compones música, ¿buscas expresar algo en específico o esperas a que cada persona exprese lo que entienda? Yo diría que las dos. Cuando compongo, por supuesto, si estoy alegre o triste, voy a componer en base a eso. Para si la gente llega a entender lo que yo busco expresar, me parece excelente. Pero como arte, la música debería poder ser interpretada como sea por cualquier persona. Si tú le encuentras un significado a una canción que yo haya compuesto que te ayude en algún aspecto de tu vida, eso es lo que importa. Claro. Ok. Ok. Y por último, ¿podrías imaginar un mundo sin música? No realmente, porque si no, no sería emocionante. Es como en una película, si la película no tiene ni color ni música, lo más seguro es que la gente se vaya del cine y pierdan buena cantidad de dinero. Bueno, sí, imagínate tú la vida sin música. ¿Qué emociones habría? Todo sería así, lineal. No habría expresión de las personas, no, No, habría emoción en nada. No si no hay música, porque habría color. Bueno, me gusta la metáfora. O sea, no hay vida en las cosas sin la música, te refieres. Exacto. Correcto, ok. Bueno, sería todo por ahora. Gracias. ¿Por qué crees que la música es importante? Mm, yo siendo músico y estudiando en una universidad de música, obviamente la música es algo muy importante para mí. Lo veo como algo importante porque
ha sido uno de los métodos más efectivos, por así decirlo, de una persona expresar sus sentimientos y de hablar de una manera distinta. O sea, es algo que vive en el día a día de nosotros, que nos ayuda tanto para levantar el ánimo, tanto para expresar algo, tanto para distraernos, como para hacerlo muchas cosas. Algo, para, por decirlo, algo vital en la vida de una persona porque es una manera de distracción y es una manera de expresión, por así decirlo. ¿Crees que a través de la música las personas pueden expresarse o autodescubrirse? Sí, o sea, en la segunda, como te dije antes, sí, porque podemos ver que muchos de las personas o muchas de las canciones, muchos de los artistas cuando escriben una canción están narrando una historia que les sucedió a ellos o a alguien más. Entonces es una manera de contar lo que han vivido, por así decirlo, y ¿sabes? De expresarse de lo que ellos han vivido en su día a día, las situaciones que ellos han vivido. Y es una buena manera de ellos darse a conocer y de contar cómo son ellos prácticamente y irlos conociendo. ¿Crees que la música causa el mismo efecto en todas las personas o depende de cada quien? No, yo creo que todas las personas tienen el mismo efecto. O sea, sí, pero no, es una pregunta muy confusa. No confusa, o sea, es una pregunta muy complicada, porque a ti como una canción te puede gustar, a mí una canción no me puede gustar. Y capaz esa canción a ti te tiene un significado muy fuerte y te pone de buen humor, como a mí esa canción no me gusta y sabes, no le consigo significado y me parece una Basura. y me pone de mal humor. O sea, también depende de la persona, no tiene el mismo efecto en todas, porque para ti lo que puede ser un country que te ponga de súper buen humor, para mí un country puede ser un Basura. que, sabes, que no me guste, pero siento que no tiene el mismo efecto en todas las personas, porque todo depende. También influye mucho el humor de la persona en ese momento y los gustos musicales, pero no tiene el mismo efecto en todos, porque ahí también depende tu gusto en la música, por así decirlo, en los distintos géneros. Esa sensación de sentirse entendido, sin necesidad de ser escuchado, sino de solo tomar la idea de un compositor y hacerla propia, como lo hacen otras formas de arte, pintura, escultura, poesía. La música es un pilar en el cual se cuenta y se concentra la identidad y la esencia del humano. Desde la historia, esta no se ha detenido, ha recopilado la alegría, la angustia, el odio, la tristeza, el amor, el deseo, la melancolía y esos sentimientos que detrás de ese nombre no hay forma de explicar con mayor número de palabras, porque son una sensación, algo que se lleva y es difícil de describir. Así pues, se denota que la música es un lenguaje tan excelso, puesto a que éste logra describir esas sensaciones a través de sensaciones nuevas. ¿O no les ha pasado que al estar en un momento difícil que no pueden explicar, escuchan una canción y dicen, así me siento? Sin importar la letra, la música o la intención del autor buscará otro sentimiento o significado diferente al que en cada quien crea. De ese modo se ve que la música logra conectar y hacer entender de manera individual el mundo personal de cada quien. La música es un lenguaje universal. Logra expresar, interpretar, entender todos esos sentimientos en cualquier idioma, pues la misma causa distintas sensaciones a un ruso, a un japonés, a un egipcio, a un australiano, a un sirio o a un venezolano. Causa un efecto que sin importar este sea diferente en cada quien, crea un efecto. Si un venezolano oye a un ruso hablar, este probablemente solo causará en él confusión. Pero si oye una canción rusa, la cual tiene una melodía que de algún modo es agradable a los oídos del venezolano, las palabras ya están de más. De este modo, es la música quien complementa en muchos casos el contexto y el efecto que él mismo debe y quiere reflejar en quien es el espectador. Imaginemos una película de guerra, con un fondo musical épico que refleja la valentía, el temor y el coraje de los que en escena se enfrentan. His helmet was stifling. It narrowed his vision, and he must see far. His shield was heavy. It threw him off balance, and his target is far away.
pero si este es modificado por una canción alegre, el significado cambia completamente. La música ha cambiado el mundo. A lo largo de los años ha representado muchas cosas y una muy importante es la esperanza. La música ha trascendido a la humanidad, más que cualquier otra expresión. Ídolos que fueron profetas y héroes que tenían un mensaje a la humanidad. Bob Marley, Beethoven, por ejemplo. Y mensajes diversos que han marcado incluso la esencia de las décadas y periodos. ¿Quién no ha sentido la euforia de haber estado en un concierto? Esa energía que llena y que se transfiere por cada melodía, que además eleva a una exaltación de la cual no queremos alejarnos, o esa misma sensación pero a través de unos auriculares, o a través de la TV, al ver a nuestros ídolos tocando la música que nos eriza la piel. La música nos transporta a lugares inexistentes, pero que tienen una sensación de realismo, porque nos sentimos presentes y la idea de que quizás esos lugares existen ya no parece tan remota. Imaginemos un mundo sin música, un mundo en el cual desde el inicio de la humanidad la música nunca hubiese existido. Todo sería muy distinto, no existiría una constancia tan precisa del paso del hombre. Esta se vería incompleta a pesar de que se pueden contar con otros recursos para esto. La música es la que a lo largo de los años ha creado el impacto más amplio. En un mundo cada vez más cerrado, plano y pragmático, la música pareciera ser la única alternativa o esperanza que aún está latente y que no muestra evidencia de desaparecer, como lamentablemente se ve con otras formas de expresión, como la poesía. En mucho sentido por la universalidad de la música, que llega a todos por su variedad. No se necesita ser músico para entender el significado de esta, porque la misma entiende a cada ser humano. Cada quien encuentra su lugar en esta, por su amplia variedad y versatilidad y acceso. Está en todos lados, en un CD, en la radio, en el chasquido de los dedos, en el cantar de un ave en la mañana, en tararear una canción inventada, en el golpe rítmico de nuestros dedos sobre una tabla. La música nos envuelve, nos indica que estamos vivos. Una orquesta, donde cada violín, oboe y tambor tienen cosas distintas que decir, pero todos deciden estar en armonía y crear una obra maestra que transfiere al espectador una sensación que deja que sea libre y se filtra a través de cada poro de su piel, y deja entrar esa intensidad y esa fuerza que en muchos casos la palabra pronunciada no logra transferir. Se ha hablado respecto a que la música no necesita, si se puede decir, traducción, que es universal, pero que hay de la letra que se asoma y acompaña en algunos estilos las melodías compuestas. ¿Qué importancia tienen? Pues igualmente, por ejemplo, numerosas personas que sin hablar coreano disfrutan de la música de ese país, o como la música en inglés, está en todos lados, incluso en los lugares donde nadie entiende ese idioma, y así con muchos ejemplos más. ¿Qué efecto tiene la letra, o mejor dicho, la voz del cantante? A lo largo de los años los hombres hemos podido deleitarnos con la voz de grandes intérpretes, que sin importar lo que decían, trascendieron y demostraron que las palabras se quedan mudas cuando es más intensa la manera en que éstas suenan. Pero ignorar el hecho de que al entender la letra de una canción no causa un efecto en nosotros sería mentira. Como poesía cantada, traducir una canción de grandes compositores incrementa el efecto en nosotros. Nos remonta a experiencias similares a las del compositor, nos identificamos, hablamos con alguien, ya no nos sentimos solos. Así pues, las palabras en la música forman un papel importante, porque la combinación de estas con la música incrementan significativamente el efecto, lo que se quiere transmitir. Pero tan solo música, instrumentos si se quiere decir, causan ese efecto, y es cuestión de gustos en ese sentido. La música tan variada, la hay para todos. Hay la que nos gusta, la que no nos gusta, y esa que no nos gusta le gusta al que está a nuestro lado. Y así genera en cada quien un movimiento rítmico, no solo en su cuerpo, sino en su mente que mueve memorias y que las hace nuevamente cobrar vida.
Así pues, la música es tan amplia, y esa particularidad hace que cualquiera pueda encontrar su rincón de confort en ella. La música es constancia de lo que el hombre es, pero en un mundo tan enorme, con tantas personas, con tantas culturas, ideologías y distintas maneras de pensar, debe así existir un recurso que sea tan flexible que pudiese adaptarse a las exigencias que el hombre necesita para contener lo más puro de él, esa esencia que le identifica de otra especie. El lenguaje, no cabe duda que lo es todo. Si no hay lenguaje, ¿qué somos entonces? Seres que actúan por instinto, seres sin pensamientos, pero la existencia de la música es evidencia que el lenguaje no consiste en solo palabras, no es solo una herramienta que se usa y luego se aparta. El lenguaje es pensamiento, es expresión, es lo que somos, y la música es entonces contenedor de eso, de lo que somos, y por consiguiente de lo que sentimos. Es un recurso que llega a rincones impensables dentro de nosotros. Es como una palabra que viaja y hace cosquillas despertando pequeños tesoros ocultos que hay dentro de cada quien, que a través de una combinación de palabras quizás nunca se hubiese podido abrir, porque simplemente no se puede nombrar, pero una combinación de melodías sí tienen ese poder, ese efecto que transfieren a aquello que parece inexplicable o innombrable, pero que entendemos de otro modo, que va más allá de las palabras, y de ese modo vemos que la música tiene más que decir. Así entonces, se puede interpretar que la música a veces dice más que 1000 palabras.